Hola, ¿cómo van? Un gusto nuevamente estar acá en este espacio de podcast en el canal de Culpable Films. Eh, Vamos adelante tratando de subir un video cada día. Es un trabajo arduo y más cuando uno tiene otras ocupaciones, ¿no? En mi caso, pues trato de sacar el espacio y el tiempo y bueno, aquí estamos dándole a este propósito de dejar grabada nuestras historias, nuestras anécdotas y nuestra experiencia y que no quede como algo que fue y nadie conoció. Eh, Hoy quiero hablar de algo, de un proyecto que fue muy especial para mí, sobre todo en una época de mi vida donde eh, apenas estaba iniciándome, realizando cortos, en una época difícil porque el contexto era complicado, donde no había mucha información, no había mucha conectividad como hoy en día, que fue en el año 2006 cuando realicé el cortometraje La Vuelta. Vamos a hablar un poco sobre eh, esa época. En ese tiempo yo estudiaba una carrera que se llama Licenciatura en Artes Visuales en la Universidad del Valle. Eh, digamos que en ese tiempo en la carrera había como un caos interno de estudiantes que, no sé, todos tenían delirios de Andy Warhol y los profesores también. Entonces, pues como que incentivaban a que la gente cada vez esté más zafada y no tanto como a que sean profesores, que en últimas es a lo que la mayoría que se graduaron les ha tocado dedicarse a hacer. O ser, no sé, administrativos de secretarías de cultura y temas así. O sea, eso ha sido una carrera compleja para muchas personas. Entonces yo entré a estudiar allá después de que me gradué del bachillerato. Mi propósito en la vida siempre fue, para ese entonces yo tenía 19 años, para ese entonces yo ya sabía que quería ser cineasta, que quería realizar televisión, videos y todo esto. En ese tiempo era muy complicado. Yo ya molestaba con cámaras, una cámara que me regaló una tía que se fue a vivir a España, ella me dejó su cámara de video y yo me dediqué a joder con esa cámara. Y digamos que explorar desde mi propia experiencia y de yo era un gomoso con ese tema y también pues aprender mucho desde la cinefilia pues que era un hobby, pero yo tomé una decisión en el momento de graduarme y era que yo quería pues estudiar cine. En ese tiempo en Cali no había esa carrera en ningún lado. Si mucho uno podía aspirar a estudiar comunicación social, enfocada al periodismo, había una universidad que enfocaba la comunicación social hacia lo audiovisual. Y eso era lo máximo que uno podía aspirar y de pronto en la Universidad del Valle, que era la universidad pública a la cual de pronto yo debía acceder y digamos que es la mejor universidad, eh, existía esta carrera que se llama licenciatura en artes visuales y era lo más parecido a cine o temas artísticos donde digamos yo podría desarrollar eso que quería hacer. Cuando llegué a esa carrera yo sentí el deseo de desarrollar otras expresiones artísticas como la pintura, porque yo para ese tiempo yo dibujaba muy bien, yo era hacía cómics, digamos que yo no era un pintor, manejaba el color, manejaba no sé, me encantaba dibujar, me encantaba pintar. No, nunca había hecho un óleo sobre lienzo ni unas acuarelas, pero digamos que yo hacía cómic y yo me consideraba una persona que dibujaba y pintaba. Entonces yo quería ahí desarrollar más ese talento, digamos, que yo sentía que tenía. Yo no sabía de Picasso, ni de expresionismo, ni de temas abstractos, sino que yo sabía era hacer, si una persona se me sentaba, yo la dibujaba y quedaba parecida y la coloreaba, manejaba el color. Entonces yo quería seguir desarrollando eso, pero allá de pronto todo el, toda la gente lo que hacía era escupir la pintura
en un óleo y eran Jackson Pollock. Entonces, y el que hacía dibujos figurativos como yo era un pobre, pobre, pobre huevón. Entonces, digamos que yo ahí sentí un choque que fue encontrarme con el arte, con el posmodernismo, llamémoslo así, y, y encontré personas que hacían performance y todo ese tema que yo no conocía. De igual manera yo quería seguir explorando la pintura, pero como vi que si me iba a obsesionar con eso, me iba a ir mal en esa carrera porque me iba mal como pintor por no saber de la abstracción, entonces yo llegué a un punto en donde dije, tengo que empezar a enfocarme a donde realmente yo quiero ir. Entonces me tengo que saltar esos procesos que yo quería vivir, que era desarrollar mi estilo como pintor, de pronto explorar la escultura, porque yo sentía que tenía capacidades para realizar una escultura, para manejar no sé, como para manejar las artes plásticas y conocerlo mucho mejor. Y como uno estudiaba mucho historia del arte, digamos que yo me inspiraba, pero no sentía que no podía sacarlo adelante. Había una materia que se llamaba proyectos y ahí uno cada, no sé, cada semestre sacaba como tres proyectos, que era como, no sé, mis obras, y era la carrera, era la materia más importante. Como decía, yo inicié presentando eh, pinturas, pero me empezó a ir muy mal. Los profesores no consideraban lo que yo hacía como pintura, sino que me decían, lo que usted hace son imágenes bidimensionales. Entonces hubo un momento en donde yo dije, me voy a tirar el primer semestre, tengo que hacer algo. Y me hice un cortometraje con una cámara que grababa en VHS, lo edité en caliente, o sea, de cámara a VHS, salió asqueroso, pero se logró generar una narración muy conceptual y bueno, eso me salvó la materia y pasé. Pero digamos que yo entendí que lo que iba a hacer de ahora en adelante era cortometrajes o iba a ser video. Y ya para los siguientes semestres yo me empecé a plantear hacerme un cortometraje por semestre. Y en el año yo me iba a sacar dos cortometrajes y así yo iba a empezar a desarrollar mi carrera como director, como realizador, contando con que tenía una academia que habían maestros, personas que pues en ese momento uno entendía que sabían alguito, que entendían de cine y me iban a asesorar bien en lo audiovisual, cosa pues que no pareció nunca. Hubo muy pocos profesores que realmente tenían conocimientos cinematográficos y audiovisuales, todos eran puros artistas plásticos que lo que sabían era, no sé, eh, joder con pinturas y con performance y hablar mierda. Pero yo quería aprovechar ese espacio para mostrar mis cortos y recibir una retroalimentación profesional. Entonces, me hice varios corticos por ahí, fui iniciando, hasta que en un momento me hice un cortometraje donde quise explorar muchos efectos visuales, meterle maquillaje, meter movimientos de cámara y hacer escenas de acción. Y, y digamos que ese corto fue un corto fallido, que siempre lo he dicho, es un corto que se llama En las mismas, es un corto que hice con otros compañeros de ahí de la academia y y bueno, no me fue bien, me criticaron mal el corto a pesar que hubo un riesgo que tomamos de hacer algo atrevido, pero digamos que para su momento eso no fue algo que yo me haya sentido que haya quedado bien. De entrada yo para eso, ese entonces yo no sabía editar video y era complicado encontrar una persona que te editara un video. Era muy difícil en el año 2005, 2006 encontrar una persona que tuviera un computador, que tuviera primero una tarjeta capturadora, o sea, una tarjeta a la que tú le pudieras conectar una cámara de video que grababa análogo y conectarle la cámara y capturar lo que grabó ese cassette, tenerlo en la compu y editar.
era complicado. Entonces, pues habían pocas personas y me cobraban bastante. Entonces, esos primeros videos no quedaron muy bien hasta que hubo un momento en donde yo tomé la decisión de que mi vida no iba a continuar ahí en esa carrera, que yo me estaba desperdiciando, que mi propósito en la vida era narrar historias y que el camino de esa carrera no me iba a llevar hacia allá, no iba a poder desarrollar lo que realmente yo quería como cineasta. Y me estaba sintiendo frustrado y me estaba sintiendo como que yo era malo, como que yo no sabía, como que yo era una persona que no entendía muchas cosas, pero yo desarrollaba bien mi capacidad de hacer videos. Entonces, y de pronto en el contexto yo me sentía como que yo no hacía parte de ese contexto. Pero igual yo quería demostrarme a mí mismo pues, que yo era bueno, que yo sabía para dónde iba, que yo tenía clara mi idea y ya los profesores iban para otro lado. ¿Sí? Y la, y la carrera iba para otro lado, pero yo iba hacia otro lado. Eh, entonces, ya para el último semestre que yo decidí estudiar allá, logré entrar a una materia que se llamaba seminario de video, algo así, donde había un profesor que era fotógrafo o que es fotógrafo y es una persona muy reconocida en el Valle del Cauca como fotógrafo y como realizador de documentales para televisión. Y él nos enseñó lo básico para uno realizar video, lo básico de los tamaños de plano, movimientos de cámara, las pendejadas que enseñan en YouTube a niños hoy en día de 14 años para hacer sus videitos con celular. Eso nos lo enseñó. Y digamos que el trabajo final de esa materia era realizar un video, aplicando la mierda que nos enseñaron. Yo, yo sabía que uno podía hacer cualquier pelotudez, pero yo me senté con el profesor, le mostré los cortometrajes que había hecho antes, él muy amable me escuchó y me dijo, es que usted aquí está perdiendo el tiempo, viejo. Usted debería estudiar cine o como mínimo comunicación social, pero usted en artes visuales está desperdiciando todas sus capacidades. Yo ya lo sabía, yo ya tenía otro propósito en la vida, que era irme a estudiar dirección de cine a Buenos Aires. Pero yo tenía que terminar ese semestre y demostrarme a mí mismo pues que yo no estaba perdiendo el tiempo. Entonces yo le dije, profe, yo me voy a hacer este cortometraje. Y yo me había escrito un guión titulado La Vuelta. Un guión el cual yo había aprendido muchos errores que cometí en mi cortometraje anterior, que fue en las mismas. Y que era como pedir, conseguir muchísimas locaciones, buscar muchísimos personajes. Y yo dije, cuento con tales amigos. Como uno dice, mis amigos los cuento con los dedos de una mano. Y yo dije, voy a sacar adelante un corto con estas personitas que creo que me van a ayudar. Eh, en ese tiempo en Jamundí había un joven amigo que era estudiante de actuación y era muy talentoso, o yo creo que lo sigue siendo porque hay talentos que nacen con uno, ya de pronto el desarrollo de ese talento durante la vida, que es la disciplina, se logra con disciplina y eso ya depende de muchas personas. Pasándolo al fútbol, es por ejemplo Cristiano Ronaldo es un gran jugador que ha sido disciplinado y ha desarrollado su talento a niveles brutales, pero seguramente en su momento habrán habido jugadores más talentosos que él que no han sido tan disciplinados y, y pues sus carreras no han surgido. Entonces, lo mismo pasa también con todos los aspectos de la vida y más cuando hablamos de talentos. Estoy hablando de una persona que fue gran amigo mío que se llama Hamed Saidens y digamos que yo lo pude convencer de que participara en este pequeño proyecto.
era un proyecto, como dice uno, para la universidad. Y bueno, yo dije, voy a hacerlo en el apartamento donde yo vivo. Ahí nadie me va a molestar, ahí puedo grabar cuando quiera y puedo acomodar la locación a mi antojo hasta desde que inicie la grabación hasta que lo termine de grabar. Entonces, pues nada, yo convoqué a mis amigos. En ese tiempo yo ya no tenía cámara de video, la cámara que mi tía me había regalado se había dañado porque me había puesto a hacer pendejadas. Eh, Luego mi padre me había comprado una cámara y esa cámara se dañó haciendo el cortometraje en las mismas. Yo estaba jodidísimo, pero yo quería como fuera sacar ese cortometraje, no para demostrarle a ningún profesor, no para demostrarle a ninguna academia, nada, sino para demostrarme a mí mismo que yo iba para donde quería ir y que iba bien y que sabía y que había aprendido los errores de mis cortometrajes anteriores o de mis proyectos anteriores que pues que yo no subo ya en internet, que no me representan actualmente, pero que han quedado en mi experiencia, en mi memoria como proyectos que han sido fallidos, pero de los cuales aprendí demasiado. A mí me pasa algo y es que yo puedo cometer errores hoy, puede que este podcast hoy sea un error y yo no lo vea así, pero y puede que alguien me diga, ve, estás cometiendo este error. Y puede que yo entienda a esa persona, pero no pueda ver ni analizar eso que me está diciendo. Y ya con el tiempo es que reflexiono y puedo entender la solución de ese error. O puedo decir, sí, eso fue un error. O es verdad, no estaba bien. Y yo creo que la autocrítica es importante, tener un sentido crítico de las cosas, de la vida, es muy valioso para uno poder tomar decisiones un día y decir, había cometido un error, eh, cambiemos y sigamos adelante. El cambiar una perspectiva, una decisión, no es de cobardes, es simplemente de personas que logran hacer autocrítica y nunca es tarde para uno mejorar o cambiar. Y en mi caso, yo, pues si un profesor me decía, estás cometiendo estos errores, pues su momento yo no lo veía, pero ya con el tiempo todo me quedaba aquí, yo reflexionaba y me analizaba y decía sí o decía no. Lo mismo me sigue pasando hoy en día, en todos los aspectos de la vida. En ese tiempo yo había reflexionado esos errores que me habían dicho de ese cortometraje y dije, voy a mejorar todo eso en este corto que voy a hacer, que se llama La Vuelta. Por ejemplo, mi cortometraje anterior no tenía muchos diálogos, pero tenía muchas escenas de acción y mucha coreografía y no sé, yo quería tramar con escenas raras. Y la trama del guión no tenía mucho sentido, era vacía. Entonces yo me vi una película que me faltaba por ver en ese entonces, una de Tarantino, que se llama Jackie Brown. En esos tiempos estaba muy de moda Kill Bill. Y Kill Bill era una película muy sangrienta, muy llena de movimientos de cámaras, actuaciones, una película muy cool. Y entonces yo dije, pues quiero verme todas las de Tarantino, me faltaba por ver Jackie Brown, la compré en DVD, me la vi y me quedé dormido. Porque esperaba la acción, esperaba los juegos pirotécnicos y no aparecieron. Lo que apareció fue una trama llena de personajes interesantísimos, una, unos diálogos que había que meterse en el cuento y luego, como después de 3 veces de intentarme la vi, hasta que un día pude entender en qué me estaba metiendo al ver esa peli. Y ahí fue que entendí que muchas veces no es importante tantas escenas de acción, sino la trama, los diálogos y, y el contenido de ese guión. Y si por ahí le metes unas 2 escenitas de acción bien montadas, bien realistas, bien hechas, puede que logres algo chévere. Entonces yo dije, voy a hacer algo así, voy a hacerme una historia donde hayan diálogos, mucho diálogo,
unos diálogos punzantes, unos diálogos que toquen al espectador, que puedan herir susceptibilidades, donde yo pueda de pronto expresar cosas que me rayaban en ese momento de la vida, donde yo me sienta libre de expresar. Y dije, vamos a hacer algo así y metámosle unas escenitas de acción, unos momentos tensos. Entonces, pues el profesor, digamos, cuando yo le mostré esa idea, él me dijo, no, pues eso es muy difícil. A mí me pareció curioso que para ese tiempo era muy difícil hablar de hacer un cortometraje con escenas de acción. Eh, pero bueno, yo fui terco. Yo le dije, profe, yo creo que soy capaz de hacer esto. Lo único que necesitaba era que un amigo que se llama Steven Piedradita me prestara su cámara de video. Entonces, bueno, yo moví las piezas, toqué las puertas necesarias, que fueron mis amigos, mis parceros de toda la vida, y sacamos ese rodaje. Ese rodaje duró 5 días por estupideces como que habían actores que yo no podía tenerlos todos juntos, ¿sí? Porque el uno no podía, porque el otro trabajaba, porque el otro tenía una cita médica. Yo no podía tenerlos juntos. Lo único que pude tener fue que Steven me prestó la cámara y me dijo, tenga la cámara y cuando termine de grabar el corto me la devuelve. Y entonces, digamos que llegaba un actor y yo grababa planos medios y primeros planos de todos los diálogos de ese actor. Y le decía, mire para acá porque aquí va a estar sentado el otro actor al que usted le está hablando y dígame todos los diálogos. Y estaba solo la persona. Luego de pronto llegaba el otro. Entonces yo grababa dos planitos en donde estaban ellos dos. O hacía un paneito donde aparecía el uno, decía una cosa y el otro decía otra cosa. Y hubo un momento, el momentum de ese rodaje fue un día de esos que pude tenerlos a todos juntos. Y ahí grabé todos los planos donde aparecen juntos. Entonces ese rodaje fue una locura, fue un rompecabezas asqueroso. Yo sufrí mucho haciendo ese cortico, a pesar que hoy en día uno lo recuerde y se cague de risa y vea el corto que fue hecho con una Handycam Video 8. Pero en su momento, en la producción, que la hice casi solo, digamos que en los créditos aparecen mi mamá y mi papá que me ayudaron muchísimo. Mi mamá, no sé, hizo comida para todos. Mi papá me dio dinero no sé, moverme, para comprar la gaseosa. Unos productos que no costaban nada. Pero uno tenía la convicción de tener que hacerlo. Y ahí es cuando yo escuché hace poco un video de Paul Thomas Anderson que está en YouTube. Paul Thomas Anderson sale como de un auditorio, no sé, de un lugar, y dos niñas, estudiantes de cine, me imagino, lo abordan y él las trata muy amable. Eh, no sé, se nota como que es un muy buen tipo. Y, y las niñas le preguntan como que qué te motiva a hacer cine y él dice, o como que qué te motivó y él dice, eh, es una necesidad, es simplemente que uno necesite hacerlo. No es una cuestión de que de ser famoso o que no sé, quedar bien o tramar a alguien o que me vean, oh, yo hago cine. No, es una necesidad. Entonces, en ese momento de mi vida, yo no necesitaba otra cosa, yo necesitaba hacer ese corto para saber si realmente esto era lo mío, para saber si realmente iba por el camino correcto. Y bueno, ese corto yo lo presenté en la clase, el profesor quedó abrumado, le encantó, me calificó muy bien, no sé, 4,9 sobre 5, pues una cosa así. Y, y ya, se acabó ese semestre, yo me fui con mi corto
y lo empecé a mostrar en muchos lugares, cineclubes, y ese corto dio muchas vueltas en un contexto que en ese tiempo yo creo que la película con más acción que tenía el cine colombiano se llamaba Sumas y Restas, una peli que las escenas de acción casi todas son en fuera de campo, porque no las hay, es una muy buena película, pero digamos que el plus de este cortometraje fue que unas dos escenitas de acción quedaron bien hechas, quedaron reales. Y debo darle crédito a la gran actuación de Hamed Saidens, que se echó ese cortometraje al hombro y sacó, diría yo, que es la mejor actuación que yo he visto de ese actor. Es un actor jamundeño que tiene todo el talento para ser uno de los mejores actores de Colombia. Y bueno, tuve la suerte de tenerlo en este corto. Eh, Ese cortometraje lo vio muchas personas de Jamundí y esas personas me abrieron su interés para ayudarme a hacer algo mejor. Y gracias a este cortico yo pude después, a los 6 meses más o menos, hacerme el mediometraje en caso de emergencia. Entonces, muchas veces un corto abre la puerta a un largo, muchas veces un corto abre la puerta para un mejor trabajo, para un contrato. Un corto es algo que uno no sabe hasta dónde te va a llevar. Y en ese momento yo siempre tuve la convicción de que algo iba a pasar con ese proyecto. Entonces, pues yo desde acá agradezco a todas las personas que en su momento me ayudaron a realizarlo, a todos los actores que aparecen en ese producto. Los invito a que lo vean, está aquí en el canal de YouTube, por aquí estaré dejando la tarjetica para que lo vean. Y, y la idea es que nada nos puede detener a hacer nuestras pelis. Nada nos puede detener y poco a poco iremos encontrando nuestro estilo, como dicen, prueba y error. Y en nuestro caso, este ha sido la prueba. Hemos cometido muchos errores y hemos seguido adelante para sacar más y mejores proyectos. Entonces, pues nada, este es un pequeño podcast sobre el cortometraje La Vuelta. Los invito a que lo vean. También está el detrás de cámaras que hicimos en el año 2009, después de muchos años de dar lora con ese corto que fue visto en Buenos Aires, en otros espacios. Y ahora pues para mí es un clásico culpable que siempre vale la pena compartir y verlo con mente abierta porque no deja de ser un producto un poco fuerte desde sus diálogos y su contenido. Entonces pues nada, los invito a que sigamos rodando y a que no paremos de hacer cine, sea independiente, sea recursivo, sea de bajo presupuesto o sea con todo el billete, pero esas pequeñas películas, esos pequeños corticos nos van a llevar en algún momento a hacer todo eso que soñamos. Un abrazo para todos y ahí nos vemos.